Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí nuevamente saludándolos para servirle el padre Netza H. Xochitl Ortega. Bueno, padre Netzahualcoyotl, sacerdote católico de la diócesis de Tlaxcala, México, aquí reuniéndonos nuevamente con el tema siguiente de nuestras clases de la Biblia llega a las familias, temas muy breves, muy básicos. Les recuerdo que en las indicaciones que se encuentran aquí abajo de nuestra publicación pueden encontrar el enlace y ahí acceder para bajar el folleto que estamos teniendo como guía. También se llama así, la Biblia llega a las familias. Les recomiendo que lo puedan descargar, sobre todo a través de su computadora, y también luego imprimirlo. Les recuerdo que está en formato que se llama PDF. Entonces, si desean leerlo directamente en su celular, tienen que tener una aplicación que lea ese tipo de formatos. La que es más común, que fueron quien los creó, se llama Acrobat. Acrobat Reader. Entonces lo pueden buscar también en las aplicaciones de Play Store. Es una aplicación gratuita. Entonces comencemos nuestra lección para estos momentos que nosotros ocuparemos para aprender un poco más de la Sagrada Escritura. ¿Qué tema tendremos? Miren, aquí está. Nos dice que en nuestro breve curso de la Biblia llega a las familias, tenemos ¿qué cosa? Tenemos la lección número 6. Hablaremos ahora entonces, para comprender mejor cuando nosotros nos acerquemos a estudiar las Sagradas Escrituras, las tierras bíblicas. Recordemos que estamos trasladándonos a una sociedad de hace más de 2000 años, con un contexto geográfico muy específico y también con una grande influencia de las culturas de aquella época. Esa es la manera mejor para ir entendiendo el contenido de las Sagradas Escrituras. ¿Qué veremos ahora? La zona, conoceremos la zona donde se escribió todo lo relacionado a antes de Jesucristo, que ya lo conocemos nosotros como Antiguo Testamento. Luego veremos al menos así un esquemita, un pequeño plano también de dónde vivió Jesucristo, que en la Biblia lo encontramos sobre todo en los evangelios. Y irán conociendo ustedes que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y en una tercera parte, también muy breve y esquemática, también veremos un poco la zona donde vivieron los primerísimos cristianos y donde se redactaron a los demás libros del Nuevo Testamento. ¿Qué les parece? Vayamos entonces a nuestro folleto para darnos cuenta qué es lo que nos indica nuestro autor en este recorrido para ingresar también al mundo de la Biblia. Vamos ahora a ir a la página número 13 de nuestro folletito, las tierras bíblicas. ¿Qué nos dice? Hagámoslo un poquito más grande para que lo podamos leer mejor. Muy bien. La Biblia fue escrita en diferentes lugares. La mayor parte del Antiguo Testamento se escribió en Palestina. Aunque hay textos escritos en Babilonia, que también después se usará esa palabra en el Nuevo Testamento de una manera simbólica, el actual Irak y en Egipto. El Nuevo Testamento fue escrito en Palestina y también en los distintos lugares del mundo antiguo donde se fue extendiendo la primitiva iglesia del siglo I después de Cristo, hasta el año 100 aproximadamente. Les recuerdo que hemos dicho que el último libro que queda por escrito es el libro del Apocalipsis, y el libro del Apocalipsis tendrá muchísimas imágenes simbólicas, entre ellas la que acabo de decir, de Babilonia. Y les diré por qué también. Entonces, hay que estar atentos.
esa frase de Babilonia tendrá un simbolismo muy fuerte y porque en su tiempo y en sus años vendrá a la mente esa, digamos, esa grande civilización. Estos lugares, ¿cuáles fueron? Siria, varias ciudades de Asia Menor, la actual Turquía, Grecia e Italia. En estos lugares se afiancaban las primeras comunidades cristianas destinatarias de muchas de las cartas que encontramos en el Nuevo Testamento. Es importante destacar que, por estar escrita en lugares distintos, los textos bíblicos recogen influencias de las diversas culturas. De una vez le digo, ¿por qué lo de Babilonia? Bueno, es que en la época de los cristianos, sí, y sobre todo en el ambiente judío, Babilonia, que había sido una realidad cultural impresionante, llegó a ser el símbolo de la corrupción. Entonces, en el Nuevo Testamento, esta mentalidad de decir Babilonia ya pasó a ser algo simbólico. Y por ejemplo, en el libro del Apocalipsis, años 100 después de Cristo, cuando estaban siendo perseguidos los cristianos, ¿de quién eran perseguidos? Eran perseguidos por el Imperio Romano. Para los primeros cristianos, Roma como imperio representaba la corrupción. Entonces, como Roma representaba la corrupción, ¿qué palabra ocupar que fuese simbólica para hacer referencia a la corrupción? Babilonia. Por eso cuando en el libro del Apocalipsis se habla de Babilonia la Grande, los cristianos de esa generación sabían que se estaban refiriendo al imperio. ¿Cuál imperio? El Imperio Romano. Por lo tanto, para interpretar correctamente el mensaje bíblico, hay que tener en cuenta la situación histórica y social de estos pueblos, así como las costumbres de las personas que vivían en esos lugares. Veamos ahora, hagamos este planito de dónde se redactan lo que sería el Antiguo Testamento. A ver, lo vamos a hacer un poquito más pequeña la imagen para que podamos leerla. Aquí está. Nos dice nuestro autor, la zona gris se conoce, pueden verla con la manita aquí, ¿no? Estoy llevando. A donde voy marcando Ur, el río Tigris, el río Éufrates, Babilonia, como comentaba, Nínive, otra gran ciudad muy antigua que hará referencia, cuando nosotros leemos el libro de Jonás, hace referencia a Nínive y tendrá un simbolismo muy importante para ese tiempo. Esto se refiere a la región de Mesopotamia, Siria, Damasco, donde ven las manitas, ¿no? Ven aquí la manita, que será Palestina, Israel, Jerusalén. Recordemos que se encontrará también Egipto. De ahí saldrá la liberación del pueblo de Israel, del pueblo egipcio. Y veremos cómo se relaciona también con la fertilidad de sus tierras en el del río Nilo. Esto es del Antiguo, sobre todo del Antiguo Testamento. Y nos dice aquí, la zona gris se conoce como media luna de las tierras fértiles y abarca las zonas donde se desarrollaron los acontecimientos bíblicos del Antiguo Testamento. Bien. Ahora pasemos a la tierra donde vivió Jesús. Miren, aquí lo vamos a poner. Cesarea de Filipo, cuando hemos escuchado del Evangelio,
sabremos que habremos escuchado Cesarea de Filipo. El lago de Galilea, miren la manita donde está el lago de Galilea, bueno, Cesarea de Filipo, en la región de Traconítide. Tiro, ¿sí? También se hablará de Tiro y de Sidón. La región de Galilea, Jesucristo es de Nazaret, es Galileo, también tiene parte de la orilla del lago de Galilea, con sus ciudades Cafarnaún, Magdala, Nazaret. Luego veremos Samaria, en la región de Samaria, y Samaria como su ciudad. Recordemos que también esto será fundamental para el pensamiento del pueblo de Israel, que a esta gente y por lo tanto a quienes vivían en esa zona, como de que no simpatizaban tanto. Lo vemos de una manera muy clara en los santos evangelios. También la región de Decápolis, entre ellos vemos la ciudad de Gadara, la zona de Perea, Jerusalén, Jericó, una de las ciudades más antiguas de la humanidad, Belén, Judea, la región de Judea, ¿no? Y el Mar Muerto. ¿Sí saben ustedes por qué se le llama Mar Muerto? Porque tiene una concentración de sal tan fuerte que no hay peces en ese lugar. ¿Qué nos dice nuestro autor? Al nacer Jesús gobernaba el rey Herodes el Grande, cuando nace Jesús. A su muerte, bueno, recuerden que cuando hablamos de los santos inocentes, que Herodes el Grande es el que había hablado con los reyes magos, ya ven cómo hay una relación de ese personaje que lo tenían, y fue extremadamente cruel, y se relaciona con los reyes magos diciendo que él mismo va a adorar al rey que llega y que buscará matarlo. Dense cuenta cómo las situaciones históricas y geográficas determinan mucho el entendimiento correcto de las Sagradas Escrituras. Pero bueno, Herodes el Grande, a su muerte, el reino se dividió entre sus hijos, Antipas, Arquelao y Filipo. Herodes Arquelao gobernó pocos años y Judea se transformó en provincia romana al mando de un procurador. Hace un momento decía que en tiempos de Jesucristo esa zona llegó a pertenecer al Imperio Romano. Veremos aquí un mapa, aunque no lo tengamos en el folleto, pero les voy a mostrar un poco el mapa de la zona que es del Imperio Romano y que también tendrá las comunidades cristianas. Entonces, sí, Judea se transformó en provincia romana al mando de un procurador o gobernador. Entonces, digamos, encima de todo estaban los romanos, pero le daban chance al pueblo de Israel tener su propia organización. Cuando Jesús comienza su predicación pública, gobierna Herodes Antipas en Galilea y Perea. Y el romano Poncio Pilato es gobernador de Judea. Cada vez que nosotros rezamos el credo, que decimos que padeció en tiempos de Poncio Pilato. Aquí, bueno, para que se rían, una ocasión estaba escuchando algo, estaba yo practicando el examen de catecismo a unos niños, es cuando le pregunté a uno de los niños, a ver, recítame el credo, nada más me acuerdo y me rí, porque es una hermosa anécdota. Entonces me dice, a ver, comienza a rezar el credo, creo en un solo Dios, todopoderoso, etc. Y padeció en tiempos del porfiriato. Nosotros como mexicanos sabemos que el tiempo de porfiriato que fue así, hace que poco más de 100 años, pero entonces dije, no, me tuve que aguantar la risa, tuve que decir al niño, ¿sabes qué? No, fue tiempos de Poncio Pilatos. Se ubica muy bien ahí cuando el Poncio Pilato se lava las manos en relación al juicio de Jesús. Bien, ahora quisiera compartir con ustedes el plano de
la primera comunidad, de las primeras comunidades cristianas. De nuestro imperio, que lo que fue el imperio romano en ese tiempo. Fue impresionante. Se calcula que solo en carreteras eran más de 100,000 o alrededor de 100,000 kilómetros. Una enormidad. Si uno se pone a pensar que de México, hacia Ciudad de México, hasta Argentina, algunas zonas de Argentina, la capital más o menos son 7,000 kilómetros. Imagínense que como 15 veces esa distancia lo que circulaba en el Imperio Romano. Aquí veremos que las figuras más oscuras es las primerísimas comunidades cristianas. Claro, después de la resurrección de Jesús, pero la manita en la zona de Jerusalén, en Siria, Antioquía. Aquí veremos Tarso, esta zona de Éfeso, algunas partes de Grecia, Roma. Después irán creciendo las comunidades cristianas a las zonas un poco más oscuras que vemos en nuestro plano. Cartago, toda la zona de África del Norte, lo más clarito, ya sería alrededor del año 300, lo que es Hispania, lugares más antiguos, menos antiguos, bueno, de aquella época. Todo esto queda, digámoslo así, enmarcado para que entendamos mejor las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, aquí les tengo otro ejemplo. Cuando Jesús dice, si la sal pierde su sabor, ¿con qué se le devolverá el sabor? Entonces es para tirarse en el camino y que lo pise la gente. Y para nosotros decimos pues, que la sal pierda su sabor. No tiene tanto sentido. Solo que si nos ubicamos en esas zonas, recordemos que la sal tenía mucho valor. Era realmente muy importante en su dieta y que no era tan sencillo en algunos lugares conseguirla. Tanto es así que, por ejemplo, al ejército romano, a los soldados romanos, entre su sueldo, además de las monedas, les entregaban una bolsita de sal. De ahí viene la palabra salario. Pero recordemos que en época de Jesús también existía sal de baja calidad. Y cuando la sal era de baja calidad, perdía su sabor. Entonces se ve la comparación, digamos, de una manera más intensa en cuando Jesús habla de la sal, una realidad muy valiosa, pero que pierde el sabor. Y se ve el contraste entonces, y un contraste aún mayor que aquello valioso que pierde su sentido, tiene que ser tirado para ser pisoteado. Realmente descubramos que para ir involucrándonos en el mensaje de Jesús, es importantísimo también llegar a ir conociendo algunas de las circunstancias propias de esa época. Es por ello que les recomiendo que su Biblia católica tenga algunas, digamos, explicaciones en la parte inferior, y lo pueden consultar con su sacerdote, con sus catequistas, para que ustedes también de ese modo puedan ir encontrándole mayor sentido a aquello que leen. Bien, entonces ahora recordemos qué es lo que acabamos de repasar. De una manera muy sencilla, visualizamos lo que hoy descubrimos. En nuestra lección número 6, ¿de qué hemos hablado? De las tierras bíblicas. Antes de Jesucristo, que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, sobre todo veremos que es en esa, ¿cómo se le conoció esa curvita? Como la luna fértil, que va desde Mesopotamia, Siria, recuerda, Palestina y hasta Egipto. Muy bien. En tiempos de Jesús nos concentraremos sobre todo en la zona de Palestina.
que se encontraba, bueno, cuando nace Jesús, Herodes el Grande, que todo lo tiene unificado, de esa zona de Palestina. Cuando muere se dividen entre sus hijos y ya se ve influido por el Imperio Romano bajo el gobierno de Poncio Pilato. Y luego, con continuar el Nuevo Testamento hasta alrededor del año 100, se va a extender en las primeras comunidades cristianas, que son desde Palestina y algunas otras partes del Imperio Romano, hasta la ciudad de Roma. Esto es lo que hemos visto. Deseo que para ustedes resulte iluminador y nos haga también trasladarnos a esos lugares para ir descubriendo mejor el contenido de la palabra de Dios. Estoy para servirles. Soy el padre Netzahualcoyol H. Xochitl Ortega. Les recuerdo que estas lecciones bíblicas las estamos transmitiendo en mis canales de Facebook, Padre Netza, todo pegadito, H. Xochitl Ortega, y la otra cuenta que es Xochitl 2. Son mis dos biografías y también en mi fanpage, también de Facebook. Pero no solo eso, sino que también están en YouTube, también sí, en una lista de reproducción, a donde también se llama así el curso, La Biblia llega a las familias. Pueden apuntarse de tal manera que y suscribirse ahí en YouTube para que también reciba las otras cosas que estoy publicando. Les deseo lo mejor, que el Señor los bendiga abundantemente, que tengan una lindísima noche. Bueno, aquí es que yo le estoy grabando de noche. Que tengan un lindísimo día lleno de las bendiciones de Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda en ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hasta luego, que el Señor los bendiga abundantemente.